ex líder de las FARC Vladimir Natera Abreu solicita apelar su condena. Vladimir Natera Abreu, uno de los principales líderes de la organización conocida como las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera, y quien fue condenado a 15 años de prisión por tráfico de sustancias controladas, solicitó el derecho de apelar su condena. De acuerdo a la moción emitida por su abogada, Jenny Mariel Espada, el convicto diligenció el derecho de apelación ante la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Silvia Carreño. Solicitamos esta transcripción de la vista de sentencia para refrescar nuestra memoria y ver si hay cuestiones identificables que se puedan apelar. Cumpliremos con la segunda orden permanente en cuanto a las limitaciones del uso y la custodia de la transcripción, reza parte del documento judicial. Los hechos se remontan al 9 de agosto de 2022, cuando Natera Abreu se declaró culpable de un cargo de conspiración para poseer con intención de distribuir un sinnúmero de sustancias controladas a menos de 1.000 pies de la propiedad real que comprende los proyectos de vivienda pública Villa Kennedy, Las Casas, El Mirador y Las Margaritas, y otras áreas, y a menos de 1.000 pies de escuelas y parques infantiles en San Juan. Según se informó, el objetivo de la conspiración era la distribución a gran escala de sustancias controladas para obtener importantes ganancias financieras y beneficios. El acusado aceptó decomisar a los Estados Unidos todo el producto de las sustancias o los activos sustitutivos derivados del producto generado o rastreable por el delito de tráfico de sustancias controladas. La OCDETF identifica y desmantela a los traficantes de más alto nivel, a los blanqueadores de dinero, a las pandillas y a las organizaciones criminales transnacionales que amenazan a los Estados Unidos. Utilizan un enfoque multiinstitucional dirigido por el fiscal e impulsado por la inteligencia, que aprovecha los puntos fuertes de las agencias policiales federales, estatales y locales contra las redes criminales. Fiscalía Federal revela documentos donde se detalla la evidencia que tienen contra Verdejo. La Fiscalía Federal sometió hoy un documento en el que detalla toda la evidencia que se recogió en contra del espúgil Félix Verdejo Sánchez referente al caso de Keisla Rodríguez Ortiz. Según el documento de 5 páginas, entre los artículos que se estarán presentando en el caso contra Verdejo se detalla una lista de medios electrónicos entre la que figuran 5 teléfonos celulares, 2 de ellos pertenecientes al exatleta y a su presunto cómplice Luis Cádiz Martínez. La evidencia designada de los medios electrónicos incluye atribución a quien le pertenecía o utilizaba los dispositivos, evidencia sobre la localización de los dispositivos, comunicaciones entre Verdejo Sánchez y Rodríguez Ortiz o miembros de su familia, comunicaciones entre Verdejo Sánchez y Cádiz Martínez o miembros de su familia, comunicación entre Verdejo Sánchez y terceras personas alrededor de la fecha del 29 de abril de 2021, récords sobre la relación entre Verdejo Sánchez y Rodríguez Ortiz y récords de peajes hacia y por parte de estos dispositivos, lee el documento. Además de la evidencia electrónica, la Fiscalía también cuenta con imágenes de auto expreso de todo el mes de abril de 2021, mensajes que recibió y envió Verdejo Sánchez a través de redes sociales, cuentas de iCloud, grabaciones de la fecha del Teodoro Moscoso, la calle Kennedy, la calle Pradera, el condominio Laguna Gardens, entre otros lugares. La lista de evidencia forma parte de los documentos requeridos durante los casos judiciales a ser provistos por ambas partes para llevar a cabo un juicio justo en contra de un acusado. Al momento, el equipo de defensa de Verdejo Sánchez no ha provisto una lista de evidencia a favor de su cliente. En días recientes Cádiz Martínez sometió una moción de cambio de culpabilidad a fines de poder alcanzar un acuerdo con la Fiscalía Federal para una reducción en su sentencia máxima. La vista para atender esa moción fue pautada para el 28 de noviembre en la sala del juez federal encargado del caso, Pedro Delgado Hernández. El asesinato de Rodríguez Ortiz suscitó el 29 de abril de 2021, cuando sus padres radicaron una querella por persona desaparecida. La madre de Rodríguez Ortiz apuntó a Verdejo Sánchez como una persona de interés en el caso a toda vez que luego se reveló la relación sentimental que ambos mantenían, pese a que el espúgil estaba casado. Rodríguez Ortiz había ido a visitar a Verdejo Sánchez para anunciarle que estaba embarazada con su hijo. 2 días después la mujer apareció muerta en la Laguna San José. Las autoridades arrestaron Verdejo por el asesinato luego de una interrogación a su cómplice. El notorio caso escandalizó al país, que todavía sufre un estado de emergencia por el alto número de feminicidios reportados alrededor de la isla. Pedro Pierluisi defiende a capa y espada el contrato de Luma en la capital federal. Se dicen muchas cosas, pero tengo que decir que cancelar ese contrato de Luma, para mí, sería una pesadilla.
Con este y otros argumentos el gobernador Pedro Pierluisi defendió hace unos días ante el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Federal el contrato de Luma, durante una vista en la que dio detalles del proceso de reconstrucción del sistema eléctrico en la isla. El primer ejecutivo fue cuestionado por varios congresistas, incluyendo las del presidente del comité, Raúl Grijalva, sobre la inconformidad colectiva que hay con las ejecutorias del consorcio que hace año y medio administra mediante una alianza pública-privada la transmisión y distribución del sistema eléctrico en la isla. Pierluisi aprovechó cada oportunidad de alocución para defender, como ha hecho en los pasados días, la continuidad del contrato de la empresa, el cual vence el próximo 30 de noviembre. Es decir, en 10 días. El secretario de Justicia recién emitió una opinión abarcadora explicando cada paso que se tomó antes que el contrato se firmara. Yo sabía que había sido un proceso correcto y que el contrato no tenía cláusulas legalmente inválidas. Yo lo sabía, lo entendía, pero es bueno que el jefe de P3, Alianzas Público-Privadas, Fermín Fontanés, solicitara la opinión al secretario de Justicia y los incito a todos a leer esa opinión porque explica en términos sencillos el proceso y el contrato. Lo valida de la misma forma que la jueza federal Laura Taylor Swan lo ha validado en el proceso de título 3 de la Autoridad de Energía Eléctrica, AEE. Se dicen muchas cosas pero tengo que decir que cancelar ese contrato, para mí, sería una pesadilla. Tenemos 1.5 millones de personas en nuestro sistema eléctrico. Cambiar a Luma de un día a otro, e incluso, hacer una transición de año a año y medio, perturbaría el servicio que estamos recibiendo y atrasaría la transformación y reconstrucción de la que estamos hablando, enfatizó el gobernador. Pierluisi explicó que al 30 de noviembre hay 3 alternativas respecto al tema del contrato de Luma Energy: darle continuidad al contrato suplementario mientras se reestructura la deuda de la AEE, darle paso al contrato GESI de 15 años, o cancelar el contrato. Esto último es impensable para el gobernador. A través del contrato suplementario, que se extiende por 18 meses, se le otorga a Luma $115 millones. De dar paso a un contrato base, la anualidad sería de entre 70 y 105 millones con la posibilidad de que la empresa reciba un bono adicional de 20 millones si cumplen con unas métricas que aún no se han establecido. El gobernador abundó en que de no cumplirse con las métricas se impondrían unas penalidades. Sin embargo, al momento el gobierno no ha dejado claro cuál es la carta bajo la manga. La congresista demócrata puertorriqueña Nidia Velázquez le preguntó a Pierluisi si se litigarían todas las controversias pendientes de la AEE antes de llegar a un acuerdo que amarre a los boricuas a costos inaccesibles de electricidad que solo benefician a fondos buitres. Pierluisi respondió que todo dependerá de la naturaleza y alcance del acuerdo. Recordó que había reclamos pendientes antes que se redujera un 80% la deuda del gobierno y que estos fueron transados. No puedo descartar que haya negociaciones en el camino, pero créame, que no permitiré que la AEE termine con una carga financiera que cause aumentos extraordinarios inaceptables en el costo de electricidad, agregó. Debo entender que no apoyará un acuerdo que deje a la gente de Puerto Rico con un maltrato por 30, 40 o 50 años, inquirió Velázquez. Sí, correcto, dijo el gobernador. Por su parte, la vicepresidente senior de Ingeniería, Manejo de Activos y Programas de Capital de Luma, Shabara Mirad, acudió al repetitivo mensaje de la empresa aludiendo a la labor que realizan los sobre 3.000 hombres y mujeres que laboran para el consorcio para construir un sistema eléctrico que heredaron hace 17 meses. A pesar de que Luma no puede suprimir décadas de fracasos operacionales y de mantenimiento en 17 meses, nuestros empleados continúan trabajando arduamente todos los días para enfrentar y superar estos retos heredados, dijo. La funcionaria describió como históricos los avances en los proyectos financiados por FEMA. También es importante que el comité sepa que estos proyectos de FEMA se llevarán a cabo de manera organizada y con los procesos científicos y de ingeniería adecuados bajo supervisión fiscal estricta, acotó Baramirad. Grijalva, por su parte, dejó establecido que el proceso de recuperación en la isla es muy lento. Un lenguaje similar utilizó la comisionada residente en Washington, Jennifer González.